Imagina que entras en un restaurante cualquiera, buscando solo un café rápido, y en cuestión de segundos, tu mundo entero se tambalea. Frente a ti, la mujer que una vez fue tu esposa, con un vientre claramente pronunciado, sirve mesas como si nunca hubiera formado parte de tu vida. Si quieres descubrir la verdad completa detrás de lo que ocurrió aquel día, suscríbete ahora, deja tu like y acompáñame hasta el final, porque lo que voy a contarte no es una historia cualquiera. Y aún hoy me estremece. Era un martes gris, de esos en que el cielo parece una manta sucia que no deja pasar la luz. El viento, cargado de polvo y olor a pan recién hecho, soplaba por las calles estrechas de la zona vieja de la ciudad. Martín, mi socio, me había insistido toda la semana en que lo acompañara a comer como antes, en un lugar pequeño pero famoso por su comida casera. Decía que allí todavía cocinaban como lo hacía su abuela, lento, con paciencia, sin atajos. Aparqué frente a una acera donde viejas macetas de geranios y petunias sobrevivían milagrosamente entre grietas y cemento. Sobre la puerta del local, un toldo de rayas verdes y amarillas se balanceaba perezoso con el viento. Empujé la puerta de madera y de inmediato me envolvió un aroma denso. Café recién molido, pan tostado, algo de canela y un toque de caldo caliente que venía de la cocina. Las paredes estaban cubiertas de fotos en blanco y negro, calles empedradas, mercados antiguos, retratos de familias que parecían salidas de otro siglo. El suelo de madera crujía bajo mis pasos, y ese sonido me produjo una extraña sensación de nostalgia. En el fondo, junto a una ventana pequeña, Martín levantó la mano para saludarme. Y entonces la vi. No hubo música dramática ni un silencio absoluto, como en las películas. El murmullo de las conversaciones seguía. Los cubiertos chocaban contra los platos. Una radio vieja en la barra dejaba escapar un bolero que apenas se escuchaba. Pero dentro de mí, todo se congeló. Ella estaba de pie, a unos metros, llevando 2 tazas de café en una bandeja. Uniforme sencillo, camisa blanca, delantal negro, cabello recogido en un moño apurado. Sus mejillas estaban ligeramente sonrojadas, y bajo la tela, imposible de ocultar, se notaba un vientre redondo, firme. Clara estaba embarazada, muy embarazada. Sentí un golpe en el estómago. 3 años sin verla, desde aquella noche de gritos y portazos, desde la firma fría en la notaría, desde que cada uno eligió su camino. Nunca imaginé que volvería a encontrarla así, mucho menos en un lugar como este. Me hundí en la silla, intentando recomponerme. Martín hablaba de contratos, de clientes nuevos, pero sus palabras llegaban como un eco lejano. Yo no podía apartar los ojos de ella, la forma en que esquivaba una silla para no golpear su vientre, la manera en que sonreía a un cliente mayor, cómo apartaba un mechón suelto con un gesto automático. No era la misma mujer que recordaba. Había algo más sereno, más contenido en ella. Antes, su carácter era como una tormenta, brillante, intensa, imposible de ignorar. Ahora parecía guardar todo su fuego bajo una capa de calma. Cuando se acercó a nuestra mesa, la miré a los ojos. Fue solo un segundo, pero bastó para que mi corazón se acelerara. No dijo nada personal, solo lo justo para tomar el pedido de Martín y dejar una jarra de agua. Ni una mueca que revelara si me había reconocido o no. En ese instante, tuve la certeza de que este encuentro no iba a dejarme en paz. Martín notó mi distracción casi de inmediato. Tenía ese ojo clínico para detectar cuando algo me sacaba del eje, quizá por los años que llevamos trabajando juntos. ¿Estás bien?, preguntó mientras dejaba su servilleta cuidadosamente doblada al lado del plato. Sí, mentí, aunque mi voz sonó hueca incluso para mí. No podía decirle que frente a nosotros estaba sentada una parte de mi pasado que yo creía muerta y enterrada. No podía explicarle que cada gesto de Clara abría en mí una grieta invisible. La joven camarera que nos atendía regresó para ofrecernos algo más. Tenía una sonrisa amable y una trenza que le caía sobre el hombro. ¿Les traigo postre?,
preguntó. Otro café para mí, pidió Martín. Yo, en cambio, aproveché la ocasión. La mujer de la barra. ¿Trabaja aquí desde hace mucho? Intenté sonar casual, como quien pregunta por simple curiosidad. Ella me miró un segundo, como si evaluara mis intenciones. ¿Clara? Sí, lleva algo más de un año. La dueña le tiene mucho aprecio. Es muy buena con la clientela. Clara. El nombre cayó sobre mí como un eco antiguo. No lo escuchaba en voz alta desde hacía años, pero de algún modo nunca había dejado de resonar en mi cabeza. La recordé en nuestra cocina, con una taza de té caliente entre las manos, pidiéndome que pasara más tiempo con ella, que no me perdiera en el trabajo. En ese entonces pensé que exageraba, que todo se resolvería con un viaje o un regalo costoso. Nunca entendí que lo que pedía era mi presencia, no mi dinero. La última vez que nos hablamos sin gritar fue una noche lluviosa. Me dijo que no podía seguir, que se sentía sola aún estando conmigo. Yo, con el orgullo por delante, le respondí que si quería irse, la puerta estaba abierta. Y se fue. Ahora la veía allí, sirviendo mesas con un hijo en camino. Sentí que el suelo bajo mis pies se volvía inestable. No era solo curiosidad, había algo más profundo, como si todas mis decisiones me hubieran llevado exactamente a este momento para cobrarme factura. Cuando terminé de comer, me acerqué a la barra para pagar. Clara estaba anotando algo en un cuaderno. Por un instante, nuestras miradas se cruzaron. No hubo sonrisa ni saludo, solo un reconocimiento silencioso, como si ambos supiéramos que no hacía falta fingir. Gracias por venir, dijo con una voz profesional, neutra. El café estaba bueno, respondí, y dejé el dinero. Salí con Martín, pero mi mente seguía allí, entre esas mesas. Pareces perturbado, comentó mientras caminábamos al coche. Es una vieja historia, murmuré. Esa noche no dormí. La imagen de Clara acariciándose el vientre volvía una y otra vez. No sabía si lo que sentía era celos, arrepentimiento o miedo, pero sí sabía que no podía quedarme sin respuestas. A la mañana siguiente, el café no logró despejarme. Me levanté temprano, pero no porque hubiera dormido bien, sino porque había pasado gran parte de la noche dando vueltas en la cama. Cada vez que cerraba los ojos, veía la misma escena. Clara detrás de la barra, inclinándose ligeramente para dejar una taza, con esa calma extraña y un gesto protector sobre su vientre. La ciudad parecía más pequeña que nunca. Tomé el coche y conduje sin rumbo fijo, aunque en el fondo sabía que mi destino era el barrio viejo. Estacioné cerca del restaurante, pero esta vez no entré. Crucé la calle hacia una pequeña tienda de ultramarinos que conocía desde mi adolescencia. El olor a madera vieja, frutas frescas y café molido me recibió igual que siempre. Detrás del mostrador estaba Julio, un viejo amigo. Su cabello, ahora más canoso que negro, y esas manos grandes de siempre, se movían con la misma agilidad que en nuestros años mozos. «Mira quién apareció», bromeó. «El señor de la capital, ¿eh?» «Hola, Julio. Mucho tiempo sin verte». «Demasiado. ¿Qué te trae por aquí?» Pedí una botella de agua, y mientras él la buscaba, solté la pregunta como quien lanza una piedra en un estanque. ¿Conoces a una mujer que trabaja en el restaurante de la esquina? Clara. Julio me miró con una mezcla de sorpresa y cautela. Claro que la conozco. Aquí todos la conocen. Buena persona. Y con una historia complicada. Esas últimas palabras se me quedaron grabadas. ¿Qué historia?, pregunté, intentando sonar casual. No me corresponde a mí contarla, dijo, encogiéndose de hombros. Si quieres saber, pregúntaselo a ella, pero prepárate para lo que pueda decirte. Salí de la tienda con más preguntas que respuestas. No podía evitar sentir que había una red de secretos alrededor de ella y que todos en este barrio sabían más que yo. Decidí seguir buscando. Me dirigí a una cafetería cercana,
una de esas donde solíamos desayunar cuando vivíamos juntos. Allí estaba Ernesto, el camarero veterano, que me recibió con un apretón de manos fuerte y una sonrisa sincera. «Mira quién vuelve. ¿Todavía conduces ese coche ridículo?», rió. «Algunos hábitos nunca cambian», respondí, sonriendo. Cuando la charla derivó en temas del barrio, aproveché. «Ernesto, ¿sabes algo de Clara?». Su sonrisa se apagó un poco. «Sé que trabaja duro, que se ha ganado el respeto de todos, y sé que está esperando un hijo. Pero lo demás no es asunto mío. Otra pared. Otra vez esa sensación de que todos sabían algo que yo no». Esa tarde me senté en un banco frente al restaurante. Vi cómo Clara entraba y salía, cómo hablaba con clientes, cómo a veces se quedaba quieta mirando por la ventana. En un momento, nuestras miradas se cruzaron a través del cristal. No apartó la vista enseguida, pero tampoco sonrió. Me descubrí preguntándome si debía entrar y hablar con ella de una vez. Si debía enfrentar el pasado y arriesgarme a escuchar algo que no quería oír. Y ahora te pregunto a ti, si estuvieras en mi lugar, ¿te acercarías a hablar con ella, aunque el pasado doliera, o dejarías que todo quedara enterrado para siempre? El día siguiente amaneció con un cielo plomizo, de esos que parecen no decidirse entre la lluvia y la calma. En mi oficina, intentaba concentrarme en revisar unos contratos, pero cada vez que mi vista recorría las páginas, mi mente regresaba al restaurante, a Clara, a su vientre y a todo lo que no me había dicho. La puerta se abrió sin previo aviso. Martín entró con su habitual energía, dejando la chaqueta sobre el respaldo de una silla. «Estuve pensando en lo de ayer», dijo sin rodeos. «¿En qué exactamente?», pregunté, aunque sabía a qué se refería. «En tu cara cuando apareció esa mujer». «Clara, ¿no?». Levanté la vista, sorprendido. «¿Tú la conoces?». «No personalmente», aclaró, «pero he oído hablar de ella». Se dejó caer en la silla frente a mi escritorio y bajó la voz. «Hace unos meses, un cliente me contó que la dueña del restaurante le dio trabajo cuando estaba prácticamente en la calle. Por lo que sé, tuvo problemas familiares serios, algo relacionado con una herencia que nunca llegó, y un hermano que le dejó deudas importantes. Sus palabras me golpearon. Me imaginé a Clara enfrentando problemas económicos, cargando con errores que no eran suyos. Y todo eso, sola. «¿Y el padre del niño?», pregunté, intentando que sonara casual, aunque mi voz traicionó mi interés. Martín encogió los hombros. «No tengo idea. La gente habla, pero ya sabes cómo es este barrio. Lo que dicen hoy, mañana cambia». Me quedé mirando un punto fijo en la pared. La gente habla. Sí, y a veces inventa. Pero algo en mí quería pensar que en este caso había más verdad que rumor. El resto del día transcurrió en una nube. Firmé documentos sin realmente leerlos. Respondí correos con frases automáticas. Al caer la tarde, sentí una urgencia casi física por volver al restaurante. No para hablar con ella todavía, sino para observar. Me quedé en la acera de enfrente, como un ladrón de instantes. Vi cómo atendía a un grupo de 4 personas, cómo les preguntaba si querían postre, cómo sonreía a una niña que le entregó un dibujo hecho en una servilleta. Ese gesto, tierno, natural, me recordó a la Clara que yo conocía antes de que la rutina y mi ambición nos devoraran. A punto estuve de cruzar la calle, pero algo me detuvo. Tal vez no era miedo, era la certeza de que si entraba sin las palabras correctas, corría el riesgo de cerrarle la puerta para siempre. Di media vuelta y caminé despacio hacia mi coche. El frío de la tarde se colaba por el cuello de mi abrigo, pero no me importaba. Tenía la sensación de que esta historia estaba a punto de abrirse como un libro, y que yo, por primera vez en mucho tiempo, no controlaba lo que iba a leer. En los días siguientes, adopté una rutina que no tenía nada que ver con mi vida habitual. Yo, que siempre evitaba lugares abarrotados y prefería comer en sitios discretos,
Empecé a aparecer por el restaurante de Clara casi a diario, como si fuera un cliente más. El primer día me senté en una mesa junto a la ventana, lo bastante cerca para verla trabajar, pero lo bastante lejos para no incomodarla. Pedí un café y un trozo de tarta de manzana. Mientras el vapor del café se elevaba lentamente, la observé. Se movía entre las mesas con una coordinación precisa, esquivando obstáculos con un instinto natural. No había gestos bruscos, todo en ella parecía medido, como si su cuerpo se hubiera adaptado al nuevo centro de gravedad que llevaba dentro. No intenté iniciar conversación más allá de un «gracias» cuando me sirvió. No quería precipitarme ni dar la impresión de que estaba allí para interrogarla. El segundo día volví a la hora de la comida. El local estaba más lleno y el aire cargado con el aroma a guiso y pan caliente. Clara atendía a un grupo de obreros que hablaban fuerte, a una pareja joven con un bebé, y a dos mujeres mayores que parecían conocerla bien. Entre pedido y pedido, intercambiaba saludos, preguntas por la salud de alguien y sonrisas genuinas. Esa Clara social y cercana era nueva para mí. El tercer día, al entrar, una de las camareras jóvenes me dijo en tono amistoso: «Parece que le gusta mucho nuestro menú». «Es agradable venir aquí», respondí, sin dar más detalles. Clara estaba en la barra, revisando cuentas en una libreta. Al levantar la vista, nuestras miradas se encontraron. Esta vez no apartó los ojos de inmediato. Me sostuvo la mirada unos segundos, como si estuviera evaluando algo. No había hostilidad, pero sí una especie de prudencia. Me fui con esa imagen clavada en la cabeza. Con el paso de los días, mi presencia dejó de llamar la atención del personal. Llegaba, pedía algo sencillo, y me sentaba a observar en silencio. Empecé a notar patrones. Cómo se llevaba una mano a la espalda baja al final de un turno largo. Cómo a veces, mientras esperaba que le entregaran un plato, se quedaba mirando por la ventana con una expresión lejana. Cómo hablaba con delicadeza a los niños, incluso cuando estaba agotada. El quinto día, mientras recogía un café para llevar, escuché que le decía a una compañera: «Hoy salgo un poco antes, tengo cita con el médico». No sé por qué, pero esa frase me provocó una sensación de urgencia. Quizá era la oportunidad de acercarme, quizá solo un pretexto para dejar de esconderme detrás de una taza de café. Esa noche, mientras conducía a casa, lo decidí. Al día siguiente, ya no iba a conformarme con observar. Era momento de sentarnos frente a frente y hablar. El día amaneció con un sol tímido, filtrándose entre las nubes como si dudara en mostrarse. Me vestí despacio, pero con una determinación que no sentía desde hacía mucho tiempo. Hoy no iba a esconderme detrás de una taza de café. Hoy iba a hablar con Clara. Llegué al restaurante poco después de que abriera. El local estaba tranquilo. Un hombre mayor leyendo el periódico en una esquina. Una pareja desayunando en silencio. Clara estaba detrás de la barra, acomodando tazas. Me acerqué con paso firme, aunque por dentro mi estómago era un nudo. «Necesitamos hablar», dije, sin rodeos, aunque mi voz sonó más suave de lo que esperaba. Ella me miró fijamente, como si hubiera esperado que tarde o temprano dijera esas palabras. «Termino mi turno en media hora. Si quieres, espera». Me senté en una mesa apartada, observando cómo se movía entre las pocas mesas ocupadas. Cada minuto que pasaba parecía estirarse, como si el reloj quisiera torturarme. Cuando se quitó el delantal y se acercó con una jarra de agua en la mano, sentí una tensión eléctrica en el aire. Se sentó frente a mí, sin sonreír, pero tampoco con frialdad. «¿Por qué estás aquí?», preguntó directamente. «Quería verte», respondí. «Ya me viste». Inspiré hondo. «No es solo eso. Quiero entender. Hace años que no sabía nada de ti, y de pronto te encuentro aquí, embarazada». Clara entrelazó las manos sobre la mesa, sus dedos largos y delgados moviéndose apenas. «¿Y eso te importa por qué?». La pregunta me dejó sin respuesta inmediata. Era cierto. ¿Por qué me importaba? ¿Era culpa? ¿Celos?
o miedo a que mi ausencia hubiera dejado una marca más profunda de lo que quería admitir. Porque, dije al fin, porque siento que te fallé. Clara me observó con una mezcla de incredulidad y cansancio. No, sientes que me fallaste. Me fallaste. Me dejaste sola cuando más necesitaba que estuvieras. Sus palabras cayeron como piedras. Yo pensé que estabas mejor sin mí. No, lo que pensaste fue que tu orgullo era más importante que lo que teníamos, dijo sin levantar la voz, pero con una firmeza que me atravesó. El silencio que siguió fue denso. Afuera, un coche pasó lentamente, y el ruido de su motor llenó el espacio que ninguno de los dos se atrevía a ocupar con palabras. ¿Y el niño?, pregunté finalmente. Clara bajó la mirada hacia su vientre y lo acarició suavemente. No es tuyo, si eso es lo que quieres saber. Sentí un alivio extraño, mezclado con decepción. Entonces, ¿por qué estás aquí? Porque necesitaba empezar de nuevo. Este lugar me dio trabajo cuando no tenía nada. Aquí nadie me pregunta más de lo que quiero contar. Me quedé callado. Por primera vez, vi claramente que estaba frente a una mujer distinta, más fuerte, más segura, y que quizá ya no había un lugar para mí en su vida. Ella se levantó, dejando la jarra sobre la mesa. Tengo que volver al trabajo. Cuídate. La vi alejarse y supe que, aunque no había cerrado la puerta del todo, yo estaba al otro lado, sin saber si debía llamar otra vez. No volví al restaurante hasta una semana después. No era miedo, pero sí una sensación de que necesitaba tiempo para ordenar mis pensamientos antes de enfrentarla de nuevo. Sin embargo, cuando empujé la puerta aquella tarde, el murmullo de las conversaciones y el olor familiar a café me golpearon con la misma intensidad que el primer día. Clara estaba en la barra, sirviendo un jugo a una niña pequeña. Cuando me vio, sus labios esbozaron una ligera sonrisa, apenas un gesto, pero suficiente para que mi pulso se acelerara. Hizo un leve movimiento con la cabeza, indicándome que esperara. Terminó su turno poco después y me encontró afuera, en la acera. ¿Quieres caminar?, preguntó. Acepté, y nos dirigimos a un pequeño parque cercano. Los árboles filtraban la luz del sol, proyectando sombras irregulares sobre el suelo. Nos sentamos en un banco de madera, y por unos minutos, ninguno de los dos habló. «Hay algo que no te dije el otro día», rompió el silencio. La miré, notando que buscaba las palabras con cuidado. Este hijo... Hizo una pausa, y sus ojos se fijaron en un punto lejano. No es el resultado de una relación. Sentí que el aire se espesaba. ¿Qué quieres decir? Quise ser madre. Tomé la decisión sola. No quería esperar a que alguien más decidiera si yo podía o no tener una familia. No fue un accidente, fue mi elección. Me quedé callado, procesando. De todas las respuestas posibles, esa nunca la había considerado. No había abandono, ni engaño, ni una historia oculta con otra persona. Solo su determinación. Trabajar aquí me dio lo que necesitaba para seguir adelante. Continuó. Independencia, seguridad. Y descubrí que puedo más de lo que creía. La miré con una mezcla de admiración y tristeza. Admiración por su fuerza, tristeza por darme cuenta de que yo nunca había sabido realmente quién era. Clara, lo siento, dije al fin, y no era una frase vacía. No tienes que disculparte por lo que pasó después de que nos separamos, respondió, pero sí por lo que hiciste antes. Asentí. Tienes razón. Nos quedamos en silencio un rato, escuchando el sonido de los niños jugando en un tobogán cercano. Ella acariciaba su vientre con un gesto sereno, y en ese momento entendí que esta historia, la que yo pensaba que aún estaba escribiéndose, para ella ya había terminado. Finalmente se levantó. «Cuídate», dijo, y empezó a caminar hacia la salida del parque. La seguí con la mirada hasta que se perdió entre la gente. Me quedé sentado, comprendiendo que había llegado tarde para cambiar algo,
pero no para aprender de lo que habíamos sido. Si esta historia te ha tocado, no olvides suscribirte y dejar tu like para más relatos como este. Y dime en los comentarios, ¿crees que él debería seguir intentando acercarse a ella o dejarla vivir plenamente su nueva vida?